tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, vamos a compartir la frase correspondiente a este miércoles 3 de septiembre. Adelante. Las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que no sea su inteligencia. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy importantes. Nos vamos al mundo de lo relacionado a la protección y bienestar animal en la República Dominicana, así como en el área política. Nos vamos con Fuerza del Pueblo y la dirección política. Hoy iniciamos formalmente con Julio Orton. Él es abogado, miembro de la Dirección Central y vicepresidente de la circunscripción número 2 de la Fuerza del Pueblo. Y con Julio Orton vamos pues a tratar los pormenores acerca de la Fuerza del Pueblo, así como lo relacionado a su aspiración. Buenas tardes, colega, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas tardes, estimada colega, doctora, gracias por permitirme venir a este espacio. Buenas tardes a todos los que están en sus hogares y en las distintas redes sociales en donde este medio tiene importante presencia. Sí, queremos saber cómo usted se inicia, vamos a ver, en el mundo de la política. Bueno, Julio Orton se inicia en el mundo de la política en el año 1994. Yo empecé como un dirigente de base en aquella vieja organización, se hacían círculos de estudio. Luego paso a ser dirigente medio, que es la categoría superior en ese momento. Y en el año 2004 paso a ser miembro del Comité Central, que era la máxima autoridad, dirección política de aquella organización. En el año 2006 fui legislador, 2004 paso a ser funcionario público como subsecretario de Interior y Policía, director de control de armas. Luego, 2 años después, salgo electo diputado por el Distrito Nacional, la circunscripción número 2, 2006, en el periodo 2006-2010. Luego, en el periodo 2011-2012, fui director general de la antigua OTT, hoy Intran, y luego pasé a un consejo del sector eléctrico. A partir de ahí, bueno, pues estuve fuera del ejercicio gubernamental, si se quiere, pero en las tareas partidarias he participado en 6 comités nacionales de campaña. Fundamos este instrumento político junto al doctor Leonel Fernández, que se llama Fuerza del Pueblo, en el año 2019, y un grupo de hombres y mujeres que le acompañamos en la fundación de esta principal fuerza política. Fui candidato de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 2, con apenas el partido tenía 2 meses de haber sido fundado, y asumí la candidatura en ese momento. El partido de reciente creación, formamos el partido en la circunscripción número 2, o sea, lo organizamos estructuralmente, y hasta lo que se ha convertido esta fuerza política en apenas 5 años en la principal fuerza política que el país está vislumbrándose en el país, que va a ser el partido que va a ostentar el poder en el año 2028 con el liderazgo del presidente Leonel Fernández. He sido vocero del presidente Fernández desde el año 2006 hasta la fecha, y del partido en aquella ocasión, y de este también. Soy de los voceros autorizados del partido. Por tanto, tengo una amplia experiencia política, trayectoria, si se quiere, y la vocación de servicio, de servirle al partido en cualquier estamento que el partido siempre nos ha tenido bien tomarlo en cuenta. Hemos realizado las responsabilidades políticas con bastante eficacia. Fui parte de la dirección electoral también. En el 2012 fui el director de transporte de la campaña. O sea, he tenido muchos cargos partidarios, y ya ahora en esta ocasión en la Fuerza del Pueblo estamos aspirando a ser parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Para que usted entienda lo que es la dirección política,
La Fuerza del Pueblo tiene el principal organismo ejecutivo, vamos a decir, que maneja el día a día de la política, es la dirección política. Son 60 miembros, lo preside el presidente Leonel Fernández y el vicepresidente, el doctor Radamés Jiménez Peña, y el secretario general, Antonio Florián Peñita, nuestro secretario general. El partido tiene aproximadamente unos 2.000 compañeros y compañeras que son miembros de la dirección central, que lo acabamos de escoger el día 3 en el Congreso Manolo Tavares Justo, el pasado 3 de agosto, con una participación de un 87% de la militancia partidaria en toda la geografía nacional, y ellos son los compañeros que tienen calidad para votar en este proceso. 2.000 compañeros van a votar para escoger a 10 compañeros que van a ser miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué quieres aspirar a esa posición? Quiero aspirar para representar a mi generación política, en primer lugar, que está esperando tener un dirigente de la categoría de uno, de Julio Horton, que ha venido durante más de 2 décadas trabajando en todos los estamentos del partido, haciendo carrera política, formándose, sirviéndole al partido, sirviéndole al Estado también dominicano, sirviéndole al país, como abogado en ejercicio también con 30 años de abogado litigante. Entonces, tengo mis aspiraciones de llevar nuevas propuestas, de ser un ente de relevo político de la nueva generación política, si se quiere, porque todavía me considero joven, y por tanto ser un representante de la juventud en la dirección política y lograr un empoderamiento de los compañeros miembros de la dirección central a través de las posiciones que nosotros representaremos en la dirección política. ¿Cómo usted lograría ese empoderamiento? El empoderamiento se logra siendo la voz, llevando las preocupaciones que tienen los compañeros dirigentes de las distintas provincias y municipios y circunscripciones a la dirección política, haciendo planteamiento de nuevas formas de hacer política para fortalecer el partido y, por qué no, para fortalecer el país. Porque en la medida en que el país tiene dirigentes con calidad política y formación, esos son los dirigentes que van al Estado mañana. Entonces el Estado podrá ser mejor conducido en términos de gestión pública. Entonces, creo que la llegada nuestra a la dirección política de la Fuerza del Pueblo va a contribuir con el fortalecimiento del partido. Fortalecimiento porque se escoge un dirigente que tiene méritos políticos, trayectoria, experiencia política y lealtad. La lealtad se está valorando mucho hoy en día en la Fuerza del Pueblo. Yo tengo, desde que me inicié en la política, al lado del presidente Fernández, y he pasado todos los procesos políticos que el presidente Fernández ha tenido a bien pasar en la República Dominicana. Todo el mundo sabe, el país sabe los procesos que ha pasado el presidente Fernández del 2012 a la fecha, y el equipo de hombres y mujeres que estuvimos acompañándolo desde cero. Julio Horton ha sido uno de esos que ha estado ahí. Okay. No hemos tenido vacaciones nunca. Me llama la atención cuando usted compartió la parte de la juventud. ¿Cómo usted ve esta parte, la aceptación relacionada pues con el partido oficial? Mire, el partido ahora mismo está, el presidente Fernández se ha convertido en la opción de poder. Leonel Fernández obtuvo en las pasadas elecciones un 28.7, casi un 29%. En apenas un año, el presidente Fernández ha subido entre 10, 11 puntos en las mediciones que se hacen, encuestas que hacen los grupos económicos, sectores empresariales, para saber cómo anda el país. Eso es normal. Entonces, lo que se proyecta es que la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández en este año, a más tardar diciembre, va a terminar posicionado en un 40%. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué? Bueno, por los desaciertos y la crisis económica en que está el país, fruto de la mala gestión del gobierno del PRM. En la medida en que el gobierno se deteriora, entonces el presidente Fernández va aumentando en el imaginario del pueblo dominicano. ¿Y por qué? Leonel es un
presidente, un líder político experimentado. El país está pidiendo a un líder político de la categoría Leonel con experiencia de Estado, que sabe gobernar, que va a enrumbar el país por el progreso, el desarrollo institucional y obviamente el crecimiento económico. Ahora mismo en el país hay una crisis económica, no hay circulante, todos los servicios públicos se han deteriorado, no hay un solo servicio público. Usted que es abogada, inclusive, aunque el Poder Judicial no tiene que ver con el Ejecutivo, pero también los servicios públicos se golpean un poco hacia el Poder Judicial, pero en materia, hemos vuelto, por ejemplo, a los apagones. Son tediosos, apagones de 14, 15 horas en toda la geografía nacional. Entonces, los apagones ya eran cosas del pasado en la República Dominicana, pero desafortunadamente este gobierno en 5 años no ha construido un mega de planta, no ha construido una obra de planta eléctrica. Entonces, la generación ha aumentado y por tanto, cuando la generación aumenta, entonces el gobierno no tiene la capacidad porque no ha aumentado los megas para suplir la energía. Entonces, por eso son los apagones escalonados que da el gobierno. No hay capacidad. Aparte de que hay un problema económico que no le pagan a los generadores. Entonces, el alto costo de la vida. La canasta familiar se ha triplicado en apenas 5 años. Y eso no hay que ser un mago para saber de que la canasta, solamente hay que preguntarle a todos los padres de familia si lo que usted gasta hoy en su casa en la compra del supermercado es igual a lo que usted gastaba en el año 2020. Entonces, si usted se le ha triplicado los gastos en su hogar, eso es un incremento de la canasta familiar. Entonces, se le ha incrementado la energía eléctrica, se ha incrementado el costo del transporte. O sea, el gobierno, y además un gobierno que no tiene la tasa del dólar a un 63 por 1. O sea, cuando llegó este gobierno, la tasa del dólar rondaba el 52, 53. Entonces ya tiene 10 puntos por encima de lo que lo encontró en el año 2020. Entonces usted puede preguntarse, ¿cuál obra de infraestructura ha construido este gobierno en 5 años? Entonces, no han construido una sola obra de infraestructura de importancia en el país. Pero además, el exceso del endeudamiento público. 70.000 millones de dólares tomados en préstamos. Eso no lo había hecho ningún gobierno en la historia de la República Dominicana. O sea, ellos han tomado más préstamos, este gobierno del PRM, que los últimos 50 años de gestión de los distintos gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Y eso es penoso. ¿Por qué? Porque cuando usted evalúa el presupuesto nacional, la ley de presupuesto de gasto público, el gobierno destina más del 40% a pago de deuda pública. Y entonces gasta el restante 40% de gasto corriente. Entonces, para gasto de capital, construcciones de obras de infraestructura, que es lo que dinamiza la economía, el gobierno apenas lo que tiene es un 7-8%. Así mismo. Entonces, por eso es que hay una parálisis de la economía, porque el principal constructor en el país y dinamizador de la economía es el gobierno. Si el gobierno no tiene recursos para hacer obras, por vía de consecuencia, el país se siente paralizado. Esa es la razón de la parálisis económica. No hay otra. Entonces, ya el gobierno entra en su tercer año de gestión, tiene problemas porque fue un gobierno que llegó sin planes y proyectos, sin una visión clara de lo que es el Estado, y por tanto el tiempo se le agotó. Aparte de que tiene un problema que no tiene candidato presidencial. No hay una figura potable que usted pueda decir, bueno, tal candidato podría ser. No, yo no visualizo ninguno de los que están aspirando en el PRM que pueda tener el traje presidencial para competir con un Leonel Fernández. Entonces son, como le llaman en el argot popular, alitas cortas. Sí. Comparta con nosotros, Julio, consideraciones generales sobre su aspiración. Bueno, yo entiendo que la Fuerza del Pueblo, que es el partido político de futuro en el pueblo dominicano y de todos los jóvenes de la República Dominicana, les invito
a que se integren a la Fuerza del Pueblo una vez culmine ya este Congreso, el día 14, con un majestuoso acto político que haremos de juramentación, se integren y se inscriban por las distintas vías, las provincias, a través de la plataforma nuestra, a la Fuerza del Pueblo, para que sean parte de este gran triunfo y sean parte de la transformación del Estado dominicano y buscar una mejoría del pueblo dominicano a partir del año 2028, cuando el doctor Leonel Fernández llegue al poder. Muchísimas gracias, colega, por compartir con nosotros esta tarde y de verdad, de todo corazón, que le deseo muchísimos éxitos. Gracias a usted por permitirme este espacio y estaremos por aquí ya, luego que pase este proceso, ya como miembro de la dirección Así política, mismo. de la nueva generación política. Ya usted sabe que lo estamos esperando, yo te lo dijo. No, claro, ese es un compromiso que hago con usted aquí públicamente. Está bien, muchísimas gracias. Gracias Buenos amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. Estamos a ley de días ya para pues ese encuentro maravilloso 18 de septiembre y 20 de septiembre, donde pues se va a compartir esa parte pues tan interesante relacionado a la edad, a la nueva edad. Y para información estamos pues compartiendo con todos ustedes los números de teléfono para que puedan pues estar en este encuentro tan maravilloso de Diego Bernardini. Es una actividad de logoterapia, una actividad de la doctora Luceta Fernández. Así que ya ustedes saben, mis amores, está llegando el día de la actividad de Diego Bernardini. Bueno, en este preciso momento nos vamos a un mundo muy interesante, mis amores. Ustedes saben que aquí en Somos Controversia, Salud y mucho más, hemos tenido siempre como objetivo principal educar a la sociedad dominicana. Y la parte pues animal, los animalistas juegan un papel determinante. Así que ustedes saben, en breve vamos a iniciar con un tema muy importante titulado Bienestar y Protección Animal en la República Dominicana. Vamos a pausa, mis amores. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales,
con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Mi primer pensamiento, La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. mi primer pensamiento, La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. mi primer pensamiento, La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Ahora nos vamos a un mundo que ustedes saben que es sumamente importante para nuestro programa, el mundo animal. Y hoy tenemos un tema muy interesante, protección y bienestar animal en la República Dominicana. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial para nosotros. Nos referimos a la magistrada Rosana Reyes. Ella es procuradora adjunta y enlace nacional del Ministerio Público Protección Animal. Y con la magistrada vamos a tratar un mix de temas, algunos un poquito complejos, relacionados a este tema tan importante, protección y bienestar animal. Buenas tardes, magistrada, ¿cómo está usted? Bienvenida Gracias. a su casa. Muchas gracias, doctora Controversia, que no es controversial, pero que es necesario porque hay que educar mucho. Y con relación a este tema de protección y bienestar animal, para garantizar realmente y que la gente sepa cuál es el rol de cada uno de los actores que intervienen en este tema, que es un tema que no se limita solamente a las mascotas, sino que va más allá, porque el universo animal es muy vasto y diverso. Un mosquito es un animal y es un vector de una enfermedad que es el dengue. O, por ejemplo, hay otros animales como las ratas, que son animales también, pueden servir una variedad de ellos como mascota, otra variedad para experimentar en laboratorio, pero otra es vector de enfermedades como la rabia y así. Es decir, que son cosas importantes saber. Sí, magistrada, específicamente, ¿cómo es el rol de enlace entre la Procuraduría y los animalistas?
Lo primero es establecer que el Ministerio Público en esta parte de la ley 24812 es el responsable del procesamiento penal cuando corresponde, porque no en todos los casos aplica el someter a la justicia a una persona. Y me explico. Hace unos días ustedes vieron un desafortunado evento donde una persona lanza de un 11º piso a un canino. Obviamente pierde la vida instantáneamente. Entonces lo sometimos a la acción de la justicia, fue privado de libertad, sometido a la justicia y se le impuso medida de coerción. Los animales que tenía fueron incautados por la Fundación Protección Hogar Canino Rodríguez, al frente de doña Lourdes y don Máximo Samperi, con los colaboradores de ellos, porque una persona con este perfil no puede tener animales, fueron retirados sus animales de ahí. Y esa persona tiene medida de coerción, ya estamos trabajando para presentarle acusación. Pero hay casos, por ejemplo, que pueden ser resueltos sin la intervención del tribunal. Y nosotros legalmente tenemos la facultad de resolver si no hay un daño grave, si no hay un daño comprometido que afecte al animal gravemente y también a la comunidad. Recordemos algo, el Ministerio Público existe para restablecer el orden que se quiebra cuando la convivencia pacífica se afecta producto de un animal. Tú tienes dos vertientes, una donde el animal es afectado en su integridad física, por ejemplo, con un envenenamiento, el biocidio, que es la muerte sin necesidad, maltrato, crueldad, etcétera. Pero también el animal puede ser causa de un problema, porque el animal puede soltársele al dueño y morder a una persona, o puede lastimar otra mascota, y ahí hay un daño a tercero. Entonces el propietario de ese animal tiene que responder civilmente y verificamos si hay una violación a la ley penal. Una cosa es que en una ocasión a ti se te suelte un animal y cause un daño, pero otra cosa es que continuamente ese animal se salga a causar destrozos. Quiere decir entonces que ya hay una violación a la ley de protección animal y tenencia responsable. Entonces, como enlace nacional, como procuradora adjunta de la República, que impacta todo el territorio, nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer y mejorar la gestión de la denuncia y la respuesta del Ministerio Público en esta materia. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que ser un trabajo coordinado, interno e interinstitucional. No podemos nosotros a una herida de una bazuca ponerle una curita. Los problemas estructurales se abordan de manera profunda para resolverlos y para ser efectivos. Vemos en la práctica muchos casos de tenencia irresponsable por desconocimiento. Quiere decir entonces que hay que informar a la población continuamente de cómo debe ser la interacción con los animales para garantizar su protección y bienestar, de tal suerte que usted no incurra en una violación a la ley. Entonces, en sentido general, mi función es que los fiscales se capaciten, que haya instrucciones, que haya protocolos y pautas mínimas de actuación para cada vez el Ministerio Público pueda ser más efectivo en la protección y bienestar animal. Magistrada, ¿considera usted que los animalistas entienden el rol de enlace? Eso es un gran desafío, porque es importante comprender que el Ministerio Público, cuando el animal es evidencia del delito que se ha comprobado, que se ha cometido, entonces el Ministerio Público tiene que, en coordinación con las autoridades auxiliares y también fundaciones animalistas, remover el animal y ponerlo en lugar seguro. Acabo de citar el ejemplo del animal que fue removido, propiedad del señor al que sometimos a la justicia. Entonces es importante entender que el rol del Ministerio Público no es estar en la calle recogiendo animales. Eso es labor delegada por la ley de las alcaldías, de la Policía Nacional, Policía Municipal, Policía Animal, si la hubiere, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Quiere decir que el Ministerio de Salud Pública es el que coordina la gestión de protección y bienestar animal del sistema. Entonces lo que yo me encuentro es un sistema que no es sistema, que está desvinculado y disperso. ¿Por qué usted dice eso, magistrada? Me he encontrado que muchos actores desconocen cuál es su rol.
Y entonces todo tiende a caer en la cancha del Ministerio Público porque suele ser la institución proactiva, la institución que da respuesta. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde en coordinación, porque este es un tipo, mire, la persecución penal tiene que ser inteligente y estratégica. Para usted ser exitoso, y se lo digo yo que he sido procuradora de la mujer, he trabajado con los temas de niños, niñas y adolescentes, cualquier área demanda la intervención conjunta de diferentes actores, no solo el Ministerio Público. Sí. Entonces, cada uno tiene que tener claro qué es lo que debe hacer para que al final el delito sea combatido de manera correcta y la víctima sea protegida. Si no lo hacemos así, entonces vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas víctimas desatendidas y vamos a tener una espiral creciente de la problemática, no importa si es maltrato animal, si es violencia contra la mujer, mire cómo está el tema de los feminicidios, por ejemplo, si es esta violencia vicaria que se ha desatado en contra de los niños, ejercida por sus propios padres y cuidadores y todo ese tipo de cosas. Magistrada, a mí me llama la atención cuando usted comparte lo siguiente, que por desconocimiento de su rol, los actores que deben de intervenir en esta situación, no hacen lo que deben de hacer, vamos a decirlo llanamente. Pero ¿por qué existe entonces ese desconocimiento de su punto de vista? Una de las razones, yo pienso, es que, por ejemplo, hay una ley vigente, la 24812 del año 2012, fue un buen intento de comenzar a organizar el sistema de protección animal, pero resulta que esa ley no fue socializada con los actores que están llamados a su cumplimiento, los actores oficiales. Okay. Y eso dificulta su cumplimiento. Entonces, nos damos cuenta cuando interactuamos con las comunidades, con la ciudadanía, todos tienen mascotas, pero hay personas que desconocen que hacer esto o lo otro es una violación a la ley, ni saben que esa ley existe, ¿no? Cuando usted hace esas mediciones diagnósticas para ver cuánto sabe la gente, en las reuniones que hacemos en las provincias con las gobernadoras y todas las autoridades provinciales, y les preguntamos a los asistentes, ¿cuánto saben ustedes de esta ley? Ustedes saben que hay una ley que establece que hay maltrato, crueldad, tal, que el biocidio es un delito, que tal, que hay penas, que hay el doble de las penas si hay reincidencia. Está la gente en pañales y es una ley de 13 años ya de vigencia. Entonces es un gran desafío, lógicamente, el vincular a los actores para que su respuesta sea cada vez más efectiva. Creo que gradualmente hemos ido avanzando en la incorporación y en el entendimiento de este fenómeno, porque como le decía ahorita, es fundamental entender el fenómeno del delito con el que usted está trabajando para ser efectivo en la lucha contra ese problema. A pesar de la complejidad, magistrada, que usted ha compartido con nosotros, que está ocurriendo en ese nivel, ¿qué se ha logrado hasta ahora desde su punto de vista? Mira, en el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, hay que entender lo siguiente. Cuando son cuestiones, la gente quiere respuestas fáciles, sí, y quiere la solución del problema desde el Ministerio Público, cuando la solución depende de la actuación coordinada interinstitucional de varios actores. Además, me decía alguien, la gente quiere que la sociedad sea arreglada por la justicia. Eso es un problema muy complejo. Entonces, ya este es un tema al que se le está poniendo atención. Fíjese que es un tema mediático, que es un tema de actualidad, que es un tema muy del día a día, ¿no? Aunque también nos encontramos con situaciones de video y audiovisuales desactualizados, cosas viejas. También cuando hay que tener cuidado, hay que investigar siempre, porque hemos descubierto que cuando una persona quiere fastidiar a otra, dice que su perro no se calla, para que la autoridad vaya y le arme un problema. Uh-huh. Entonces creo que cada día más la gente le está poniendo atención a esto, la respuesta va mejorando, la respuesta se hace cada vez más rápida y más efectiva, porque en la medida en que fortalecemos la actuación coordinada y con los mismos grupos de trabajo de las fundaciones y organizaciones animalistas comprometidas con la protección y bienestar animal, en esa medida se va despertando esa conciencia del inconsciente colectivo popular y ya la gente va diciendo, la gente cuando ve, pero mira,
por matar a un perro la gente cae presa. No es verdad que el perro es perro. Pero espérate, envenenamiento masivo. Mira, tenemos en La Romana, por ejemplo, una persona imputada con medida de coerción. Duró 2 meses privado de libertad como medida de coerción y ya su acusación está depositada para seguir hasta el final con condena y con las indemnizaciones que correspondan. Eso, 2 años atrás, era muy poco probable. Entonces, esto no es un tema de tú resolverlo mañana ni pasado. Esto se va a tomar su tiempo. Por ejemplo, yo duré 11 años como procuradora de la mujer, creando junto con los demás actores y el Ministerio de la Mujer un sistema con unidades de atención integral que fuera efectivo y que funcionara. Pero eso tomó ¿cuánto? 11 años. O sea que eso no se logra de la noche a la mañana. Yo creo que gradualmente en estos 2 años que voy a tener en octubre, hemos ido avanzando. Todavía quedan muchos desafíos. Ya, por ejemplo, hemos dado pasos y nos hemos reunido con la Escuela de Formación de los Jueces, porque si el Ministerio Público va por Santiago y los jueces por Atomayor, es difícil entonces ser efectivo en la persecución del delito. Pero hemos encontrado una gran receptividad en el Poder Judicial para la formación, entrenamiento de los jueces, de los operadores de la justicia, que entiendan cada vez más este problema. Y cuando tú le digas, oye, aunque no ata el Ministerio Público su dictamen con la decisión del juez, pero ya, mientras más comprenden ellos el problema, ya entienden que la gravedad de haber lanzado un animal desde un 11º piso no es para una presentación periódica y tal cosa, sino para prisión preventiva. No en todos los casos aplica, pero como ustedes ven, estas cosas no se veían antes. Sí. Desde el punto de vista de lo que sería la aplicación de la ley per se, magistrada, ¿qué debilidades usted encuentra que están muy vigentes, muy tangentes, muy perceptibles? Lo que hemos visto, técnicamente hablando, hay muchas ambigüedades, hay muchas lagunas. Fue un buen intento para comenzar, como digo, a regularizar la situación, pero recordemos que necesariamente, aunque participaron abogados afines a la causa animalista, no siempre, no fue, como dije ahorita, socializada con los actores oficiales, y creo que tiene oportunidades de mejora para ser más comprensible y para hacer, por ejemplo, más efectivo su cumplimiento. Por ejemplo, usted se va a encontrar en esa ley, lo mismo pasa en la ley de Puerto Rico, que el inducir un animal a la ferocidad es crueldad, excepto las peleas de gallo. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que los gallos hacen? Usted, por ejemplo, tiene que la ley señala que está prohibido los espectáculos públicos con animales, pero las carreras de caballos en el hipódromo Perla Antillana, ¿qué son? Y hay una comisión hípica que pertenece al Ministerio de Deportes que regula esa parte. Ahí hay un tema ya de choque con la ley. Igualmente, cuando hablaba de los gallos, la excepción, las peleas de gallos están reguladas por el Ministerio de Hacienda, las legales, pero las ilegales, claro, sí las perseguimos, ¿no? Y así como eso, nos encontramos con una serie de situaciones y de problemas. La ley tiene una pena muy baja, apenas 1 año, y eso también limita a los jueces a poner prisión preventiva, cuando la ley lo máximo es 1 año. Normalmente la tendencia es en América Latina, en América Central, en Sudamérica sobre todo, puede llegar hasta 3 años, hasta 5 años. En Puerto Rico son miles de dólares de multas cuando hay una violación probada y lo que ellos llaman convicción, cuando usted es condenado por el delito de violar la ley de protección animal. ¿Qué se puede publicar y qué no? Con relación a lo que sería una divulgación de un maltrato animal, y si esto puede de una forma u otra entorpecer, claro, un proceso. Muy buena pregunta. Mire, como esto es un tema tan mediático y tan viral, muchas veces, mientras más viral usted lo hace, más alerta al infractor. Porque el infractor también tiene redes o tiene a alguien que tiene redes. Hemos tenido casos donde el infractor se ha enterado por las redes de que lo estamos buscando, de que hay una orden de arresto en su contra. Entonces, como digo, hay que ser estratégicos. Por ganar views o ganar likes, usted puede entorpecer una investigación.
y echarlo todo a perder. Entonces creo que el objetivo común es que no haya impunidad, que haya la debida sanción que corresponda. Y es importante todos entenderlo y las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, cada vez en la medida en que ellos comprenden más esto, pues divulgan, pero sin comprometer la investigación, sin torpedear la investigación, porque al final lo importante es que no haya impunidad. Entonces usted no puede, por hacerse el gracioso, torpedear todo un proceso y echarlo todo a perder. Sí, tenemos una preguntita de las redes sociales, nos llega la siguiente. ¿Qué hace falta, magistrada, para que el sistema de protección animal funcione con mayor eficacia? Muy buena pregunta. Lógicamente una mayor comprensión del problema por parte de los actores que intervienen, gubernamentales y no gubernamentales, y un mayor nivel de coordinación interinstitucional, y que esa coordinación sea efectiva, también muy importante, que en todos los planes y programas de planificación estratégica de las instituciones gubernamentales que intervienen esté contemplado el tema de protección animal para la debida apropiación de fondos, para que cada actor, llámese alcaldía, Ministerio Público, Poder Judicial, tenga la disposición de recursos para hacer las tareas que son llamados a hacer según su naturaleza legal. Entiendo que eso es importante. Magistrada, ¿existen planes de modificación o reforma de la ley animal? Sí, hay muchos proyectos que están cursando, inclusive usted, el más conocido es el del senador Omar Fernández, siendo el diputado, sometió unas modificaciones y lo ha hecho en varias ocasiones, pero es importante la revisión de la ley de una manera técnica, de una manera efectiva, para que sea una ley moderna, una ley eficiente y que pueda convertirse en un referente, en una ley referente como son las otras leyes que miramos de Costa Rica, de Colombia, para el tema de protección animal. ¿Qué protocolo debe de seguir un ciudadano, una persona que quiere hacer una denuncia? Porque sabemos, magistrada, que muchas veces hay personas que no lo hacen para no tener situaciones, sí, así por es. ejemplo, con los Sí, vecinos o así con es. alguien cercano. ¿Qué debe de hacer esa persona? Sí, eso es correcto. El Código Procesal Penal establece que cualquier persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito está en el deber de informarlo. Inclusive la misma ley 248 también establece el deber de informar y poner en conocimiento de la autoridad la comisión de una violación, en este caso, a esa ley. Entonces, nosotros tenemos un correo institucional que lo estamos monitoreando constantemente y está en las redes de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público. El correo institucional es enlace mpa@pgr.govalta.do, y cuando la persona nos dice que no quiere que se revele su identidad, nosotros hacemos reserva de la identidad y trabajamos con el reporte para darle respuesta, si nos corresponde. Porque es importante señalar, y esto lo estaba olvidando, que los casos de ruido, los casos de contaminación sónica y atmosférica generado por animales, llámese perro, gato, caballos, los gallos que hacen mucho ruido. La ley de ruidos, que es una modificación de la ley de medio ambiente, le da competencia exclusiva a nuestra Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. Hay casos donde vamos a tener la combinación de varios delitos. Por ejemplo, en la cuenca del Bajo Yuna se da la situación de la extracción de agregados de materiales de construcción usando caballos en muy mal estado. Y entonces extraen el material, el agregado, para llenar camiones y vender ese material, lo que está prohibido por medio ambiente. Ahí hay dos delitos, medioambiental y de protección animal. Muchas veces, cuando hay contaminación sónica y atmosférica, tenemos la combinación de protección animal, porque se está violando la ley de protección animal, pero también la ley de ruido, la ley de medio ambiente y la ley general de salud. Por eso muchas veces nuestros colaboradores se hacen acompañar de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de Salud Pública para comprobar no solamente la tenencia irresponsable y la afectación como bien jurídico protegido del animal, sino también de qué estamos encontrando, porque hay personas que nos dicen, mire, el vecino de al lado tiene 10 perros y sus garrapatas se me están pasando para mi casa y me están contaminando mis mascotas. De ahí tenemos un problema.
Ahí tenemos un problema medioambiental, de salud y de tenencia irresponsable, ¿ok? Porque la ley establece cuáles son las responsabilidades para los cuidadores y tenedores de animales, de mascotas. Sí. Magistrada, en un año, aproximadamente, ¿cuántas denuncias llegan y cuáles llegan pues ya a sentencia? Tenemos que entender que el proceso penal dominicano es un proceso que toma tiempo. Recordemos que una de las críticas que le hacen al Ministerio Público es que ante tanto sometimiento por casos de corrupción no hay condena. Ya comenzamos a ver las condenas, pero fíjese cuánto tiempo ha tenido que pasar, 5 años, 4 años, porque el proceso penal es muy garantista. Y un reenvío por esto y un reenvío por lo otro. Y tú, una ley que tiene 1 año de prisión, en un proceso tú te puedes pasar 2 años, 3 años hasta llegar a la sentencia, porque acuérdense que tenemos doble grado de jurisdicción. Tenemos la condena en primer grado, pero se apela. Vamos a discutir a la Corte. Ahí es otro proceso. De la Corte vamos a casación. Es otro proceso ante la Suprema Corte. Si no hay conformidad con la decisión, se recurre al Constitucional. Y es un proceso que nos puede tomar 3 años, 4 años para tener la decisión definitiva. Por eso es importante la valoración, y para la procuradora Jenny Berenice es importante los acuerdos extrajudiciales que la ley nos permite hacer. Usted me decía otra cosa aparte de la duración de los procesos. Bueno, la cantidad de denuncias, sí. Cada vez más va habiendo una casuística bastante alta. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo Oeste, Este y Norte, tienen mucho flujo y mucho movimiento de animales que deambulan. Las zonas ganaderas, por ejemplo, Atomayor, La Romana, Monteplata, Dajabón, zona fronteriza, Santiago Rodríguez. Hay muchos problemas ahí de ganado que deambula sin pastoreo, pero tiene dueño. Entonces, dependiendo de la zona del país, vamos a ver la casuística, muchos casos de maltrato, de crueldad, de gatos, de perros, envenenamiento, lo estamos viendo cada vez más. O sea que nosotros fácilmente en un mes vemos cientos de casos. Sí. En todo el territorio estamos hablando. Sí, magistrado, estamos observando que en muchos condominios, apartamentos, casas, etcétera, no aceptan mascotas. Sí. Esto está trayendo como consecuencia abandono de las mismas, un aumento. Y el abandono es un delito. ¿Hasta qué punto esto es ilegal? Bueno, hay que establecer lo siguiente. Hay una ley que es penal de estricto cumplimiento. Y la ley tipifica lo que son los delitos que afectan la protección y el bienestar animal. Entonces, el tema, por ejemplo, hay una ley de condominios, pero los condominios se rigen no solamente por esa ley, sino por reglamentos que ellos mismos hacen para la convivencia armonizada de ese conglomerado. Es importante que la gente, cuando va a alquilar o va a comprar, se cerciore cuál es el régimen de condominios, porque si usted es inquilino, si en su contrato de alquiler no habla de la prohibición de tener mascota, entonces hay que sentarse con la Junta de Condominio o los administradores para discutir ese proceso, porque, vuelvo y digo, es una regla de convivencia, pero un reglamento no está por encima de la ley. Y tú no puedes incurrir en una violación a la ley por la no aceptación. Hay que negociarlo eso con el condominio. Pero obviamente ahí hemos visto muchas situaciones donde te dicen, bueno, no se permite y no se permite. Igual vemos cómo en los ascensores en las áreas públicas de los edificios se colocan las advertencias de lo que es una tenencia responsable, de cómo usted debe su mascota tenerla para que no haga ruido o sacarla y que las necesidades no las haga en área verde, sino que usted recoja eso, porque también traen de lejos a los animales al frente de otro edificio para que hagan sus necesidades y dejan ahí. Lo cual también es un tema ambiental, o sea que es complicado, pero existe esa inquietud de que no se debe incurrir en una violación a la ley por un reglamento, ¿verdad?, de un condominio. Ahora lo que ellos te dicen es, bueno, pues todo usted no se puede mudar aquí, porque aquí estas son las reglas. O sea, es un tema de mucha discusión todavía. Magistrada, la contaminación sónica, hábleme sobre ese punto. Claro.
Hay personas que vienen, eso hemos visto en la casuística, personas que vienen de los campos a la ciudad, pero ellos creen que siguen viviendo en el campo y entonces se dedican a la crianza, por ejemplo, de gallos en los techos de los edificios. Digo, la verdad que el dominicano es creativo. Tú pones una traba de gallo en el techo de un edificio residencial. Entonces, esos gallos sin control no se callan, generan mal olor y un ruido terrible. Entonces, hay una violación a la Ley General de Salud, a la Ley de Medio Ambiente por el ruido, y también hay una tenencia irresponsable. Entonces, interviene nuestra Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, cita, las personas denuncian, por supuesto, citan a las partes involucradas y, por lo general, si no pueden penetrar de manera voluntaria, se emiten las órdenes de allanamiento, de secuestro de los animales y son removidos de ahí, para que, como le decía ahorita, el Ministerio Público pueda garantizar el restablecimiento de ese orden que se quiebra cuando tú tienes un animal que está violando la ley y tú estás afectando también al animal con tu violación a la ley. Es por partida doble, al tercero, que es el vecino, y también al animal. Magistrada, pero hay perros que ladran mucho. ¿Qué uno hace? Bueno, esas son específicamente características de algunas razas y también esos son temas que las fundaciones animalistas, que ese es su día a día, más los veterinarios, que también son los responsables de la salud animal, de razas que son más apegadas al amo que otras. Normalmente el animal no debe sentirse solo, pasa mucho tiempo solo, hay personas que trabajan el día completo, pero le dejan un radio encendido, le dejan un televisor para que el animal escuche el ruido y se entretenga. Pero, vuelvo y digo, hay razas que son más dependientes de los amos o de los tenedores, cuidadores, que otras, ¿no? Y usted, su animal, no puede causarle por el ruido ensordecedor un perjuicio y afectar la tranquilidad de los vecinos. Creo que es un tema de que por qué el animal ladra, porque el animal no se calla. Tenemos que ver, está enfermo, está nervioso, qué sucede ahí, cuál es el problema, es maltratado. Todo eso hay que verlo para garantizar que el animal esté bien, porque al final, que no haya impunidad y preservar el bienestar animal es el fin más importante de esa ley. El acceso de mascotas a establecimientos comerciales, plazas, etcétera, que usted puede compartir con nosotros y qué tipo de medidas debe de tener el dueño del animal. Claro, hay mucho, porque este es un tema que aunque tiene 13 años tratándose, es relativamente nuevo, ¿no? Y por el carácter que el Ministerio Público le está dando a esto desde el punto de vista institucional. La regulación del acceso de las mascotas, de los animales a las plazas comerciales, establecimientos comerciales donde se expende comida, por ejemplo, cada vez con más frecuencia, y también en hoteles, sobre todo en los resorts, eso tiene que ser regulado por el Ministerio de Salud, por las alcaldías correspondientes a través de sus ordenanzas municipales y disposiciones municipales, de tal suerte que la persona tenedora o propietaria tenga claro la estatura, el peso, el tamaño del animal que puede entrar, qué tipo de raza sí, qué tipo de raza no, para preservar el bienestar y la integridad de los mismos animalitos que van a estar ahí y de los asistentes o de los clientes, porque hay personas que no son afines a los animales, aunque no le van a hacer daño, pero hay otros que sí. Entonces, si hablamos de convivencia armonizada y pacífica, entonces las reglas, las asociaciones de comerciantes y todo de común acuerdo deben, valga la redundancia, ponerse de acuerdo para que el acceso de los animales sea regulado y no le cause problema a los animales ni a los que van al lugar. Hábleme acerca, magistrada, de las sanciones penales. Sí. En los casos específicos de alguien que realmente pinta un animal, maltrata a un animal ya, diríamos, de una forma de un grado demasiado alto, excesivo. Claro. Mire, todo va a depender de la acción. Como decían los romanos, dame los hechos y te daré el derecho. Es decir, la acción me dice a mí qué tipo de infracción. La muerte de un animal sin necesidad, eso es biocidio. Y eso tiene penas de hasta 1 año de prisión, lo mismo que el envenenamiento, multa de hasta 50 salarios mínimos y en caso de reincidencia el doble de la pena. Fíjese cómo
me voy a retrotraer a los casos de corrupción, tienen las sanciones pecuniarias, las sanciones económicas, importan mucho. Los casos de narcotráfico, por ejemplo, y de lavado de activos, importa mucho el comiso de los bienes y las sanciones económicas, porque entiende la gente, el que viola la ley, cuando le afectas el bolsillo, más que la pena misma. Entonces, hay sanciones, repito, que van de 3 meses hasta el año de prisión, y multas que van desde 5 hasta 50 salarios mínimos, hasta 25 o 50 salarios mínimos. Y un salario mínimo sectorizado puede variar. Un salario mínimo por la sanción te puede llegar a $1,000,000, la sumatoria de eso. Deberían de ser más severas, magistrada. Siempre, ¿qué opina? Sí, yo lo que creo es que hay que aumentar las penas, porque 1 año no es suficiente. Y obviamente siempre tenemos que mirar los referentes, las mejores leyes que haya en vigencia, sobre todo en la parte regional latinoamericana, y tomarlas como referentes, adaptarlas a nuestra realidad para que sea realmente efectiva. Fíjese que cuando la gente le dicen, el usted parquearse en un lugar que no debe le va a costar $5,000 sí, y una multa de la DGCET, la gente lo piensa. La gente dice, bueno, me voy a llevar a alguien que me mueva el vehículo, en caso de me voy en un taxi, para no tener problema. Entonces, la ley es el disuasivo. Cuando realmente hay sistema de consecuencias, eso se convierte en un disuasivo para que la gente no haga. Si ahí dice no pise la grama, no la pise porque va a tener consecuencias. Pero aquí buscamos la manera en cómo brincarnos, el buscar un atajo para volarme la fila o volar eso que está ahí. Acuérdese la cultura de respeto a la norma. Hay que trabajar mucho en eso en todas las áreas. Magistrada, me ha surgido una pregunta muy compleja con eso que usted acaba de compartir. Entonces, ¿por qué razón los dominicanos aquí hasta cierto punto, algunos saltan, como usted dice, violan las normas, pero si se van a otros países la cumplen? Porque hay sistema de consecuencias. Acuérdense que la idiosincrasia del dominicano es la epítome del absurdo. Sí. Entonces nos superamos cada vez más. Y tú dices, la gracia de Dios sostiene este país, porque las cosas que vemos, uno dice, wow, es increíble. Es increíble. O sea, mira ese caso de la discoteca que se desplomó. Eso venía dando señales, hasta que lamentablemente pasó algo que no debió pasar. Entonces eso pasa mucho. El dominicano es muy repentista, el dominicano juega mucho a la improvisación, y entonces ningún sistema puede funcionar sobre la base del desorden y de las cosas mal hechas. Entonces tenemos que gradualmente, la gente tiene que ir adquiriendo conciencia. ¿Qué es lo que le admiran a Bukele? Que se ha dado a respetar y que hay sistema de consecuencias. Sí. Entonces ese es el punto. Cuando la gente va viendo que hay sistema de consecuencias, que no hay impunidad, entonces ganamos como país. Magistrada, ¿qué significa tenencia responsable de un animal? Si usted decidió tener un animal, así sea una lagartijita gecko, de la que se meten detrás de los cuadritos en las casas, porque hasta eso todo el mundo tiene, aunque sea una lagartija, sí, eso implica mucha responsabilidad. Eso no es que yo voy a tener, como hemos visto en la práctica y lo ven día a día las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro de protección y bienestar animal. Usted tiene un perro amarrado con alambre, o sea, ya con el cuello lacerado completamente. Y lo grande es, o arrastras el perro, ese perro es mío. Cuando la comunidad lo detiene y le dice, buen abusador, tú vas a ir preso. Ese no se meta, ese problema es mío, yo sé cómo yo manejo mis animales. Y usted no se imagina la cantidad de animales que son removidos, que ellos lo entregan voluntariamente. Entonces, tener una mascota implica responsabilidades de tenencia. Tiene que haber tenencia responsable, alimentarlo adecuadamente, llevarlo al veterinario, que para nosotros es importante, y lo hemos hablado con las alcaldías, la instalación de veterinarias municipales, porque es una oportunidad de la ciudadanía de escasos recursos, llevar sus animalitos a la atención, el cuidado, la revisión, y tiene la oportunidad la población, mayoritariamente, de no incurrir en tenencia irresponsable, de tenerlo bien cuidado, porque si vas a tener un animal, entonces tú tienes que saber las consecuencias que tiene eso, alimentarlo, vacunarlo, desparasitarlo, que no se convierta en el animal en una fuente de problema para un tercero, también por un ruido que no se calla, etcétera, o para ti mismo. Eso
supone niveles de responsabilidad y de ciudadanía responsable bastante elevados. No es tener por tenerlo, porque está de moda. A veces tú ves gente con animales que tú dices, pero usted no tiene idea ni cómo se lleva la correa a este animal. Usted va a salir a pasearse un perro boxer o fila brasileño, es obligatorio ponerle el bozal. El perro se le soltó, no hay nada que temer, el perro tiene el bozal, que es un muro de contención para que no agreda a otros animales o a otras personas. ¿Qué está haciendo, magistrada, la Procuraduría para educar a la población con relación a lo que sería la tenencia responsable de un animal? Sí, estamos trabajando para la articulación, diseño e implementación de programas. Ya yo me reuní con el ministro de Educación, programas que impacten la currícula escolar académica desde que los niños aprenden a leer y escribir, que entren en contacto con lo que es el bienestar y protección animal, para que no les sea ajeno, ¿no? Y comencemos el desmonte de la cultura de maltrato, pero eso toma tiempo. Ahora, tenemos que comenzar por los niños, porque cuando ellos se socializan, poniéndose en contacto con los demás, deben entender que los animales no están para golpearlos o agredirlos. Fíjese, los asesinos seriales comienzan matando animales porque no tienen sensibilidad. El sociópata, el psicópata no tiene sensibilidad con lo que es la vida. Entonces, cuando tú ves en trabajo infantil, niños en carnicerías matando animales, ellos, pollo y demás, se están insensibilizando. Aparte que es una violación a la ley del menor, también hay un tema de tenencia de protección y bienestar animal, y se está insensibilizando el niño, con aprendiendo a matar desde pequeño. Por ahí se comienza. Esa parte está muy interesante, magistrada, cuando usted menciona niños. Hay personas que les regalan perritos, gatitos a los niños. ¿Qué usted opina sobre eso? Como que son un juguete, que son una cosa. Hay edades para tener las mascotas, porque si no es así, hay niños que no miden sus impulsos y lastiman continuamente a los animales. Entonces, no debe tener, hay que esperar una edad para que el niño tenga conciencia de la responsabilidad que significa el tener una mascota, que hay que bañarlo, que hay que cuidarlo, que hay que estar pendiente, que no se salga y lo lastime un vehículo. Entonces, el niño tiene que estar en condición de entender lo que eso supone. Pero si no lo entienden mucho los adultos, imagínense. Entonces, no a toda edad se puede poner en manos de un niño una mascota. Eso es muy delicado. Entonces, terminaría eso afectando la integridad del animalito. O sea, el niño, por querer abrazarlo, le puede fracturar la columna vertebral o la cadera. Usted citó un punto muy interesante, que es el inicio, diríamos, de lo que son asesinos en serie, que desde la niñez comienzan. Ellos debutan, porque mira, no se debuta en el crimen de la noche a la mañana. Entonces, estos asesinos seriales debutan en este tipo de acciones, comienzan, es un patrón, pues lo hemos visto, lo hemos estudiado, yo lo enseño en la universidad. Como ustedes ven, como ellos comienzan matando lagartijas, matando lagartos, y van subiendo hasta terminar convertidos en asesinos seriales. La pregunta, magistrada, que yo le quiero hacer es la siguiente. ¿Cuáles serían esas banderitas rojas o señales que deben de tomar en cuenta los padres cuando pues sabemos que quizá no se está dando cuenta que están matando animales? Claro. Pero ¿cuáles son esas señales, esas banderitas rojas que deben de tomar en cuenta los padres para evitar que este niño pues en el futuro pues se pueda convertir en un asesino serial? Claro, la observación directa. Hay que estar encima, mirando, hablando con él, conversando, revisando, mirando las actuaciones, viendo, porque es que no hay otra forma que no sea la observación directa y el involucrarse en ese proceso de crianza. Y a veces no hay garantía, porque a veces hay personas que llevan una vida aparentemente normal, pero llevan una doble vida. Y entonces eso es importante, no soltar los muchachos a su suerte, sino obviamente esto lo puede responder un profesional de la conducta especializado en eso, mucho mejor que yo. Pero lo que nosotros vemos o hemos visto en la casuística es eso, que hay que estar muy pendiente, tiene que haber mucho seguimiento, tiene que haber sistema de consecuencias cuando las cosas no son bien hechas, para que el muchacho vaya entendiendo lo que está bien y lo que no está bien y cuáles son las consecuencias de las cosas mal hechas.
Sí, porque cuando tú haces y deshaces y no hay consecuencias, creces entendiendo que todo es el laissez-faire, yo hago lo que quiero, nadie me dice nada, y entonces de adulto vemos que no hay límites y cada vez van en intensidad creciente. En esos hogares donde hay mucho maltrato físico, verbal, todo eso, disfuncionalidad, Sí. ¿De qué manera se afectan los animales? Es una cadena. El padre golpea a la madre golpea al niño, el niño golpea a la mascota. Es una cadena, eso va en línea. Y el que maltrata a un animal, el que golpea a un animal, el que mata a un animal, está a una mano de pintura de matar a una persona. ¿Por qué, magistrado, usted dice eso? Bueno, porque comienza la insensibilización con los animales. Y entonces la violencia va en intensidad creciente. Si no hay la contención, obviamente, por parte de la autoridad, por parte de profesionales de la conducta que intervienen con esa persona para los tratamientos psiquiátricos, si hay una descompensación bioquímica cerebral, porque puede pasar eso, y también la intervención de la terapia. Pero realmente hemos visto que este caso lamentable que hubo en un edificio en Naco, hace creo que un mes más o menos, Sí, como un mes. la persona fallecida también perdió su mascota porque el infractor no solo la mató a ella, sino mató a su mascota también. Para que usted vea cómo una descompensación produce una descarga de rabia desorganizada, por supuesto, a un ser humano y a su animal de compañía también. ¿Qué tipo de personalidades desviadas, magistradas, son más propensas a maltratar los animales? Bueno, cuando hay los trastornos psicóticos, cuando hay personas que son sociópatas o psicópatas, que eso no son recuperables, que su cerebro está afectado, eso es seguro que va a haber una afectación. Y mire que hay terapia, hay perros que se prescriben como perros de terapia, de compañía, hay animales que son llevados a los hospitales de niños con cáncer, y la mejoría que ellos experimentan en la interacción con esos animales. Hay unidades K9 que están para la detección de explosivos, para la detección de narcóticos, para la detección de personas, para rescate cuando hay colapso, cuando hay terremotos o catástrofes. Los animales tienen una importancia, los caninos sobre todo, para identificar y resolver muchas situaciones, detectar explosivos, por ejemplo, detectar productos de consumo como carnes y vegetales o derivados que pudieran ser traídos al país de contrabando. Es decir, la especialidad va a variar, pero realmente son las cosas que nosotros vemos. ¿Cómo considera usted, magistrada, que se pudiera cambiar en RD esa percepción cultural que se tienen de los animales y del maltrato? Eso es a través de la educación. Es decir, concomitantemente, por eso es que hablo que esto es sistémico, estructural, que no es solamente una sola cosa. En paralelo trabajamos con la educación, pero también con el procesamiento penal cuando procede, y que no haya impunidad a través de las sanciones, sean las que correspondan. Porque si hay impunidad, entonces el crecimiento del maltrato, de la crueldad, va a crecer directamente proporcional. Esa regla de 3 no falla. Desde su punto de vista, magistrada, ¿cuáles son los países que son un ejemplo a seguir en lo relacionado a lo que es la ley animal? Bueno, hay muchos países que han sido exitosos. Por ejemplo, Colombia, en Cartagena, en Cali, tiene buenas prácticas en la gestión municipal con sus policías animales. Nosotros tenemos suscrito un convenio desde el año pasado con la Alcaldía de Santiago, la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, con el propósito de construir el primer centro de protección y bienestar animal de Santiago. Ya está licitado, ya solamente esperar el ganador para los estudiantes de las escuelas de arquitectura e ingeniería de Santiago, más importantes, son quienes han diseñado esto, y entonces también esto supone la creación de una policía animal equipada con todos los equipos, con el personal entrenado, con el manejo adecuado para la remoción de los animales, que no sea empíricamente, sino lo que a mí me parece, lo que yo creo, como debe de ser. Y entonces, al convertir a Santiago en un referente, pues eso impacta el país entero, porque luego se va replicando el modelo ya en todo el territorio.
Hay una situación, magistrada, que da mucho dolor de cabeza, los perros callejeros, Sí. que usted puede compartir con nosotros. Mira, en el país hay una sobrepoblación callejera de felinos y caninos. Entonces, esto supone que se requiere de una intervención para el control de la natalidad de esos animales, porque de una perra, por ejemplo, tú puedes tener cualquier cantidad de perros en un año. Entonces, por eso es que es importante crear la cultura, difundirla, de las jornadas de esterilización, para que los animales estén más seguros y que realmente las alcaldías puedan gestionar eso de una manera en que sean los animales de la ciudad. Se habla de animales en situación de calle, pero hay que determinar bien cuál es la situación de calle, porque no tenemos un estudio de impacto ambiental que diga que los callejeros tienen que ser albergados. Eso hay que parametrizarlo. Por ejemplo, Salud Pública debería establecer cuáles son los parámetros para la instalación de los centros de protección y bienestar animal, cómo se van a gestionar, cómo se van a supervisar, cómo se van a parametrizar y cómo se van a certificar o descertificar. No, eso no sirve, eso no se hace así. Porque tampoco entonces el animal puede entrar a estar peor de como estaba en la calle. Cuando ustedes ven los caninos que siguen a los humanos más que los felinos, porque los felinos son asilvestrados, son silvestres o son domésticos, pero tiran más como para el monte que los caninos. Los caninos siguen más al humano, los perros siempre ustedes lo ven cerca en los vecindarios. Ese es el perro de ahí. Entonces, cuando ustedes ven ejercicios de municipalidad, como en Colombia, en Costa Rica, donde esos animales se manejan, tienen sus espacios para comer, en Argentina también, espacios para comer, para tomar agua, y tienen lugares donde van, duermen, salen, entran, son los animales de la ciudad. Y es una cosa lindísima, porque están cuidados, protegidos, atendidos, desparasitados, vacunados y esterilizados. Y son los animales de la ciudad. Entonces yo creo que nosotros siempre tenemos que mirarnos en esos espejos, en esos referentes, para tener nuestros animales. Cada ciudad tenga sus animales sin dañarlos. Sí, es verdad, tú te puedes encontrar gente que lo envenena la comida y tal, pero yo creo que los buenos somos más. Y entonces, en la medida en que la cultura de protección y bienestar crece, en esa medida los ciudadanos se van convirtiendo ellos en guardianes y garantes de esa protección, y que esos animales de la ciudad no sean envenenados o no sean afectados. Hay una situación, magistrada, muy preocupante, y aprovecho que usted está aquí con nosotros para ver su posición. El sacrificio de animales para prácticas de vudú y hechicería. ¿Cuáles son las sanciones? Hábleme sobre esto. Sí, la ley establece como actos de crueldad el sacrificio de animales para ese tipo de prácticas. Eso no está permitido en nuestro derecho, está sancionado por esa ley, y lógicamente cuando se identifica el problema, eso tiene que ser revisado, analizado, procesar penalmente el que corresponda y procurar la sanción, porque la sanción es el disuasivo para que no se continúe haciendo. Lógicamente, de las cosas que sabemos, porque si no lo sabemos, no podemos intervenir. Sí, tenemos otra preguntita de las redes sociales. ¿Se está implementando campañas conjuntas con el Ministerio Público de Educación u otras instituciones? Ya mencionaba que había tenido una reunión de trabajo con el ministro de Educación precisamente para la definición del diseño de los programas de enseñanza en la currícula académica con el tema de protección y bienestar animal, ya sea en la clase de medio ambiente, de moral y cívica, donde ellos entiendan. Pero lo importante es que los niños, desde que aprendan a leer y escribir, entren en contacto con lo que es protección y bienestar animal, para que vayan aprendiendo el deber ser, de que el maltratar tiene consecuencias y que no debe ser. Y las cosas que usted le dice a un niño, se convierte él en un guardia. Papá, no puedes hacer eso. Papá, no te cruces en rojo. Papá, ponte el cinturón. No hables por el celular. Eso no se debe. Es decir, el niño está atento. Si el niño del comando es, esto no se hace, no se cruza esta línea roja, pues va a ser, ellos mismos se van a ir convirtiendo en guardianes y garantes, y comenzamos a desmontar gradualmente esa cultura de maltrato, pero a través de la educación. Claro, no lo vamos a hacer en 2 días, ni entre... Acuérdense que los cambios estructurales toman tiempo. Son cambios a mediano y largo plazo, pero tenemos que comenzar. Otra preguntita tenemos de las redes sociales.
¿Se ha pensado establecer mesas de trabajo permanentes con las ONG animalistas? Sí, claro que sí. Esto es importante porque hablaba de la necesidad de un trabajo intersectorial coordinado y, por supuesto, las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro de protección y bienestar animal son importantes porque tienen años trabajando en el país con esta problemática en sus diferentes vertientes, muchos con mascotas, otros con animales grandes como ganado, caballos y todo eso. No hablamos, se nos estaba olvidando hablar, por ejemplo, en el caso de de los caballos. Es importante, y esto se hace a través de la Dirección de Ganadería, que depende del Ministerio de Agricultura, la prueba de la anemia infecciosa equina. Okay. Eso es importante porque si el animal da positivo a esa enfermedad, hay que sacrificarlo de inmediato. Imagínense que se haga una compra y venta, cuando se van a producir esos negocios, el comprador exige esa prueba, porque si no, entonces tú vas a comprar un animal sin saberlo y vas a llevar ese problema para otro lugar. Entonces eso es muy, cuando son transportados esos animales y son detenidos los vehículos de transporte, la ley habla de la manera de transporte de ganado, de caballos y demás, se revisa los documentos de propiedad del animal y también el documento de la anemia infecciosa equina. Eso es como la rabia, ya eso no es salvable, que el animal tiene que ser sacrificado. Pero también para el sacrificio hay protocolos. Okay. Esa carne que usted se come, de esos sirloin y esos filetes y demás, todo eso sigue un protocolo y aquí hay toda una historia que lo vemos en zona ganadera, que cuatreros, por ejemplo, el robo de reses tiene su ley, que es la ley de abigueato. Okay. Y eso, nos hemos encontrado con casos donde la res enferma quieren sacrificarla en los mataderos. Los mataderos están bajo la tutela de los alcaldes pedáneos, pero también de salud pública y ganadería. Entonces salud pública cierra el matadero porque no tiene condiciones. Otro va a pretender sacrificar a la res enferma para vender esa carne en los mercados. Le vamos dando seguimiento cuando nos enteramos, por supuesto, y entonces son apresados cuando intentan vender en el mercado la res. Robo de animales, los llevan para Haití, pero hay un equipo muy bueno de la Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, del DICRIM, la Policía Investigativa, que logra la captura de esas reses, tiene mucha intervención las asociaciones y patronatos de ganaderos. Es importante porque es un problema muy serio el robo de ganado y también ese ganado que deambula sin pastoreo por las avenidas, por las autopistas, por las autovías del nordeste, del este y bueno, si no hay sanción ya usted sabe. Magistrada, sabemos que usted recibe múltiples denuncias, que maneja muchísimas situaciones, pero yo quisiera que usted comparta conmigo, con nosotros aquí, ¿cuál ha sido el caso que más le ha impactado a usted? De todo lo que usted ha recibido en su vida y por qué, vamos a ver. Bueno, en mi vida no, porque yo trabajo, en el Ministerio Público, sí, que voy a cumplir 30 años el año que viene, Dios delante, esta ha sido el área en que menos tiempo tengo, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que las cosas que vemos de la casuística del maltrato animal es increíble. Sí. Porque, por ejemplo, el envenenamiento tiene una tipología y eso responde a una forma de ese delito, pero los tipos de maltrato, animales metidos en tanques, metidos en casetas que no pueden respirar, con las extremidades afectadas, llenas de gusanos, una cosa terrible. Entonces tú dices, pero ¿en qué cabeza cabe tener un animal en estas condiciones? Eso te dice a ti cómo está la mente del tenedor o del cuidador. Como por ejemplo, perros que los usan para reproducción, para venderlos en mal estado, llenos de garrapatas, flacos, un desastre. Es decir que la casuística es muy diversa. Es muy diversa. Sí, es bastante complejo el tema. No, y como ustedes vieron, ese caso de lanzar un perro de un 11º piso, muy preocupante. Sí, bastante. Aquí tenemos otra preguntita. La ley 248-12, para actualizarse, ¿debe de hacerse una modificación o una nueva ley? ¿Qué opina?
Sí, eso, recuerden que nosotros no tenemos iniciativa legislativa, sino que tenemos un departamento legal regulatorio y una vez se prepara el anteproyecto de ley a través de quienes sí tienen iniciativa legislativa, los mismos legisladores, podemos someterlo. Entonces, el mismo procedimiento nos va a decir a nosotros lo más efectivo, si aguanta una modificación o si tantas son las modificaciones que lo van a convertir en una nueva ley. Miren todo este trajinar que tuvo el Código Penal, más de 20 años en el Congreso, para finalmente salir, y ya se están sometiendo ante proyectos para modificar cosas dentro de ese periodo de vacatio legis, que es mientras un periodo como de vacación legal, como dice el mismo término en español, para poder hacer las modificaciones y adecuaciones que sean necesarias. Pero el mismo procedimiento nos va a decir a nosotros que es más efectivo si hacer una nueva ley, pero obviamente no vamos a partir de cero, o si modificar la que ya existe y hacerla funcional y efectiva. Magistrada, yo quiero que usted comparta con nosotros un consejo final sobre este mix de temas tan interesantes que hemos tratado con usted hoy. Bueno, pues básicamente que sepan que tener animales bajo su cuidado, bajo su responsabilidad, es una gran responsabilidad. Y eso implica que si no se hace correctamente, usted estaría violando la ley. Es importante buscar información, saber qué hacer, dónde ir, cuáles autoridades contactar, cuáles instituciones contactar cuando un animal está en peligro, cómo poner eso en conocimiento de la autoridad, porque en la medida en que la autoridad lo sabe y puede intervenir, entonces paramos la cadena de maltrato. Yo creo que eso es importante. Y reforzar la educación para que la gente cambie la cultura y la mentalidad del maltrato, de normalizar el maltrato, porque es mi mascota y yo hago con eso lo que yo quiero. No. El hacer lo que yo quiero, si viola la ley, tiene consecuencias. La no impunidad y el cambio de mentalidad es lo que va a garantizar que podamos cada vez más permitir que el bienestar y la protección animal sean una realidad contundente. Muchísimas gracias, magistrada, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos sobre estos temas tan importantes relacionados al mundo animal. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y sobre todo por convertirse en un canal de gente muy querida para mí, no de ahora, de mucho tiempo, de difusión de estas cosas, porque la gente, en la medida en que conoce estas informaciones, comienza a cambiar su percepción y su nivel de conciencia y comprensión de la necesidad de proteger los animales. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este miércoles. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.